19 aviones furtivos de última generación aniquilados en el suelo antes de que un solo motor tuviera la oportunidad de encenderse. 1.350 misiles. Salman iraníes encontraron 9 de los hangares de drones furtivos más fuertemente protegidos y clasificados de todo el planeta. Eran instalaciones enterradas en las estribaciones de las montañas, equipadas con techos de concreto reforzado, blindaje electromagnético en capas y bahías de mantenimiento con clima controlado. Fueron construidas específicamente para proteger los activos no tripulados más caros, más avanzados y estratégicamente irreemplazables del arsenal israelí y estadounidense. Y en tan solo 24 minutos, todo ese portafolio de tecnología de punta se redujo a escombros humeantes. Mientras tanto, Donald Trump emitía una súplica pública y desesperada, pidiendo desescalada y calma a los aliados. Un discurso que todos los ministerios de defensa, desde Tokio hasta Riad, procesaron de inmediato como el sonido de un hombre que acababa de ver cómo el futuro de la guerra era destruido en una pista de aterrizaje antes de tener la oportunidad de volar. He pasado 32 años de mi vida dentro del sistema clasificado de inteligencia. He revisado personalmente las evaluaciones de vulnerabilidad exactas que documentaron y predijeron este escenario específico. He expuesto los parámetros precisos de esta amenaza a oficiales de alto rango, cuyos nombres estoy legalmente obligado a proteger. Y les estoy diciendo esto con el peso profesional de alguien que observó cómo se escribía, se transmitía y se archivaba la advertencia, mientras que la amenaza que documentaba se estaba materializando en tiempo real en 4 provincias iraníes. El material de análisis posterior a la acción que cruzó por mi escritorio antes del amanecer de aquella mañana de abril no está documentando una simple falla de inteligencia. Está documentando un fracaso monumental y cobarde de la voluntad institucional para actuar sobre inteligencia que era absolutamente precisa. La evaluación de la que les estoy hablando se escribió mucho antes de que este desastre ocurriera. Déjenme llevarlos a las entrañas exactas de lo que ocurrió aquella noche, porque los detalles operativos son muchísimo más perturbadores que cualquier versión oficial que hayan escuchado. Y la enorme distancia entre lo que documentan las evaluaciones de daños clasificadas y lo que describen las declaraciones públicas es exactamente la distancia que este análisis busca cerrar para ustedes. A las 03:55 minutos, hora local, los lanzadores erectores de transporte móvil dispersos por 4 provincias del oeste de Irán recibieron la orden de lanzamiento sincronizado. La familia de misiles Salman lleva en sus entrañas un alcance de 2.000 kilómetros y una sección de ojiva de 1.000 kilogramos, optimizada para maniobras terminales y penetración de ultra precisión. No estamos hablando de un prototipo exótico o experimental, cuya sofisticación requeriría el apoyo industrial de una superpotencia rival para poder fabricarse. Es un diseño maduro de combustible sólido, construido alrededor de componentes de guía comerciales refinados durante años, a través de disparos de prueba iterativos sobre la meseta iraní. Es un arma de penetración de área de precisión ensamblada con paciencia, disciplina de ingeniería y con datos de selección de objetivos cuya metodología de recopilación resultó ser el elemento más perturbador de toda la operación nocturna. La primera ola ofensiva, compuesta por 340 misiles, se elevó en trayectorias de alcance extendido. Fueron calibradas milimétricamente para explotar las brechas de cobertura en las constelaciones de satélites estadounidenses, ventanas de tiempo que el equipo de planificación operativa iraní había pasado meses mapeando y estudiando en secreto. En un lapso de 24 minutos, 9 hangares de drones furtivos, repartidos por el centro y el sur de Israel, registraron impactos directos guiados con una precisión milimétrica. Y hay que ser claros, estos no eran objetivos blandos o fáciles de destruir. Eran, sin lugar a dudas, la infraestructura militar fija más elaboradamente protegida y con las certificaciones más caras de toda la región. Tenían techos de concreto macizo reforzado, múltiples capas de blindaje contra pulsos electromagnéticos y bahías de mantenimiento con estricto control climático. Sus especificaciones ambientales estaban diseñadas para preservar la integridad del recubrimiento furtivo de las aeronaves bajo las duras variaciones de temperatura y humedad del terreno montañoso israelí. Contaban con líneas de combustible subterráneas y bastidores de almacenamiento de aviónica construidos para sobrevivir a cualquier cosa, excepto a un impacto directo de una ojiva de alto rendimiento. Toda la arquitectura física y de ingeniería de estas instalaciones fue construida en torno a una suposición institucional profunda e inquebrantable. La suposición de que los sistemas furtivos en su interior estaban completamente a salvo, gracias a la combinación del endurecimiento físico de la base y la dificultad extrema de recopilar inteligencia sobre ellos. Pensaban que realizar un ataque de precisión era simplemente imposible sin tener acceso a métodos de penetración clasificados al nivel de una superpotencia.
Esa suposición estaba mortalmente equivocada. Las ojivas de penetración y los racimos de submuniciones que llegaron en las oleadas posteriores, después de que la ráfaga inicial ya había agotado los inventarios de misiles interceptores, encontraron hangares que jamás debieron ser encontrados. Descubrieron que esa precisión de orientación de menos de 8 metros no se había logrado a través de ningún método de recopilación de inteligencia clasificado. Se logró mediante imágenes de satélites comerciales compradas a través de una red de corredores encubiertos en el sudeste asiático. Imágenes que luego fueron refinadas por equipos geoespaciales iraníes utilizando algoritmos disponibles en repositorios académicos públicos, y todo esto fue verificado y cruzado con las firmas térmicas captadas por vuelos comerciales de rutina. Vuelos de pasajeros ordinarios que, sin saberlo, registraban los patrones de calor distintivos de los respiraderos de escape, la configuración de las uniones en las calles de rodaje y la geometría de las entradas reforzadas en cada instalación designada como objetivo. Les advertimos durante años. Se los dijimos en evaluaciones clasificadas, en reuniones informativas con oficiales de alto rango y en docenas de ejercicios de modelado de escenarios. Advertimos claramente que las mismas tácticas de dispersión y las certificaciones de endurecimiento que celebrábamos como el marco de protección definitivo para los activos no tripulados de próxima generación se convertirían en pasivos mortales. Se convertirían en una trampa mortal en el instante en que un adversario aprendiera a mapear cada respiradero, cada calle de rodaje y cada entrada reforzada, utilizando nada más que paciencia y acceso a datos comerciales básicos. Las advertencias fueron recibidas, las sesiones informativas fueron debidamente reconocidas y los informes fueron sellados y archivados. Pero mientras nuestras instituciones que generaron la alerta pasaban la página hacia otras prioridades burocráticas, Irán absorbió la lección a la perfección. Si a los 3 minutos de este análisis ya estás entendiendo que lo que estoy describiendo no es simplemente una historia sobre la capacidad militar de Irán, sino algo mucho más profundo, suscríbete ahora mismo. Esta es una historia sobre la gigantesca brecha que existe entre una advertencia institucional precisa y la acción institucional para prevenirla. Es sobre el costo humano y estratégico específico que produce esa brecha cuando las consecuencias se miden en hangares explotados y vidas perdidas, y no solo en partidas presupuestarias en una hoja de cálculo. Suscríbete, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque la proporción de intercambio económico de este ataque que estoy a punto de desglosar es la parte que convierte a esta operación en un parteaguas. No es solo una catástrofe local, es un cambio de paradigma total, cuyas implicaciones se extienden a todos los teatros de operaciones, donde la infraestructura de drones furtivos haya sido certificada bajo el mismo modelo de amenaza obsoleto e invalidado por este ataque nocturno. Vamos a hablar de números reales y brutales. Cada misil, Salman representó para Irán un gasto aproximado de $650,000 en promedio. Los interceptores comprometidos como respuesta incluyeron baterías Arrow 3, sistemas de la Onda de David y variantes navales Barak, que fueron arrastradas a desempeñar un papel para el que nunca fueron optimizadas. Cada uno de esos misiles interceptores de defensa cuesta entre $40,000 y $70,000 por disparo. A simple vista, esa diferencia de costos parece favorecer al defensor cuando analizamos la matemática a nivel de cada disparo individual. Pero esa ventaja se evapora por completo cuando la densidad de la salva, es decir, el volumen del ataque, alcanza los 1.350 misiles divididos en 4 oleadas perfectamente coordinadas, un volumen que simplemente excede el ciclo físico de recarga de los cargadores que imponen las duras condiciones de combate. La primera oleada de 340 misiles forzó la entrega inmediata de absolutamente todos los cargadores de interceptores disponibles en el área. Para el momento en que la segunda oleada de 400 misiles cruzó la frontera, los equipos de control de tiro estaban ejecutando desesperadamente protocolos de recarga de emergencia. Protocolos físicos y mecánicos que requieren entre 28 y 38 minutos por cada ciclo bajo estrés y condiciones de combate. La tercera y la cuarta oleada llegaron implacables mucho antes de que esos ciclos de recarga pudieran siquiera completarse. Solo el 12% de los activos bajo refugio permaneció operativo en los primeros 50 minutos después del impacto inicial. Irán gastó aproximadamente $875 millones en misiles y operaciones de lanzamiento. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel perdieron el equivalente funcional a $4.100 millones en fuselajes destruidos y plataformas no tripuladas completamente irreemplazables. Y esa cifra estratosférica ni siquiera toma en cuenta la terrible consecuencia operativa de haber eliminado la capacidad de aumento de drones furtivos. Una capacidad cuya disponibilidad era, literalmente, la suposición fundamental de todo el plan de campaña aérea en ese teatro de operaciones.
Esta proporción no es un simple desequilibrio táctico o un mal día en el campo de batalla. Es una acusación estructural masiva contra un marco de certificación que aceptó de manera arrogante el modelo de amenaza equivocado y que luego se negó deliberadamente a actualizarlo frente a advertencias debidamente documentadas. Le vendimos al mundo la idea de que los drones furtivos eran el futuro invisible e invencible de la guerra. Los enterramos profundamente en hangares fortificados que juramos solemnemente que eran indetectables. Y en cuestión de minutos, Irán usó 1.350 misiles Salman para probar que nuestra flota no tripulada más avanzada podría ser aniquilada en la pista antes de que una sola hélice o motor llegara a girar. Esa devastadora oración que acabo de decir proviene directamente de un memorando interno conjunto de acción posterior elaborado por las Fuerzas de Defensa de Israel y Estados Unidos. Un documento recuperado en el seguimiento inmediato y escrito por los mismos profesionales que habían pasado sus carreras enteras construyendo el programa, cuya destrucción ahora estaban cuantificando en columnas de daños. Ninguna elaboración externa puede añadir más dolor o verdad a lo que ese documento ya contiene de forma inherente. Pero aquí está la parte que la maquinaria de comunicación oficial necesita desesperadamente que ustedes no examinen con claridad, porque la proporción de intercambio económico es solo la dimensión visible de esta pesadilla nocturna. La metodología de selección de objetivos es la dimensión oculta cuyas implicaciones se propagan mucho más allá de este evento aislado. Esta metodología se extiende a todas las instalaciones de drones furtivos que cualquier nación haya certificado contra este mismo modelo de amenaza inadecuado. Usaron imágenes de satélites comerciales, algoritmos geoespaciales de código abierto y firmas térmicas de referencia cruzada obtenidas de vuelos comerciales de rutina. Lograron una precisión de menos de 8 metros contra instalaciones cuyas ubicaciones exactas estaban estrictamente clasificadas. Toda la infraestructura militar que se protegió bajo la falsa suposición de que la precisión del adversario requiere capacidades de recolección clasificadas acaba de ser invalidada empíricamente. Mapearon cada respiradero de escape, cada geometría de las calles de rodaje y cada configuración de entrada reforzada que produce una firma térmica distintiva en imágenes infrarrojas comerciales. El mapeo de esas coordenadas de objetivos no requirió de ninguna fuente de inteligencia humana dentro del territorio aliado. No requirió ninguna recopilación de señales clasificadas, ni ninguna penetración técnica a nivel estatal de ningún tipo. Lo único que requirió fue datos comerciales, competencia básica en ingeniería y la fría paciencia para acumular y refinar esa información durante meses. Las instalaciones estaban clasificadas por los gobiernos, pero sus firmas térmicas no lo estaban. Esa es la brecha específica en el modelo de amenaza cuya consecuencia operativa confirmó este ataque, y es el verdadero significado estratégico de lo que pasó en esos 9 hangares de montaña. Si esta revelación te está impactando, si estás empezando a entender que los hangares destruidos son solo la consecuencia visible y que la brecha del modelo de amenaza es el peligro real, suscríbete en este momento. Deja un comentario aquí abajo diciéndome qué configuración de base de drones furtivos crees que está más expuesta a la metodología de mapeo de firmas térmicas comerciales que esta operación acaba de validar. Cada comentario ayuda a que este análisis llegue a las personas que necesitan entender bajo qué marcos de certificación están operando realmente sus propios ministerios de defensa. Suscríbete y quédate conmigo en esta sección sobre la extracción de lecciones por parte de potencias rivales, porque eso determina si lo que pasó esa mañana de abril es solo una catástrofe o un nuevo plan de estudios global. El coronel David Rosenberg es un oficial superior del programa de drones furtivos cuya carrera he seguido de cerca a través de canales no clasificados durante casi 18 años. Él estaba realizando una verificación de sistemas de rutina antes del amanecer dentro de uno de los hangares afectados cuando llegó la primera ola de misiles. Su última transmisión registrada describía a los técnicos que aún estaban calibrando los recubrimientos furtivos de los 19 jets avanzados. Estaban completamente confiados en la enorme montaña sobre sus cabezas y en las defensas multicapa más allá de sus muros. Y entonces, el techo se movió violentamente y las luces se apagaron para siempre. Él logró sobrevivir, pero con heridas graves que requerirán meses de dolorosa rehabilitación. Sin embargo, el personal técnico que lo rodeaba no compartió ese mismo destino. Sus familias continúan esperando hoy una confirmación completa de lo que quedó entre los escombros. Incluso ahora, esas familias destrozadas no participaron en las decisiones de adquisición burocrática que certificaron 9 hangares de drones furtivos contra un modelo de amenaza totalmente inadecuado. Pero serán ellos quienes asuman el costo real de esas decisiones en los términos más directos e irreversibles posibles. Rusia ya ha comenzado a extraer sus lecciones estratégicas con la satisfacción silenciosa de una potencia
que ha estudiado durante mucho tiempo la vulnerabilidad de los activos furtivos, han estado esperando pacientemente una validación con fuego real de este concepto operativo específico. El Cuarto Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea de Rusia ya está actualizando su planificación operativa. Están preparando aplicaciones análogas contra los centros de drones de avance de la OTAN a lo largo de los sectores vitales del Mar Báltico y el Mar Negro. Están recalibrando sus ventanas de tiempo desde el lanzamiento hasta el impacto a menos de 25 minutos. Están utilizando sistemas móviles de combustible sólido de carretera, y los datos de rendimiento de orientación de la operación nocturna de Irán están informando directamente el refinamiento de su paquete de guía. El parámetro específico que se confirmó fue la capacidad de neutralizar la capacidad de aumento de drones furtivos antes de que cualquier plataforma no tripulada pueda siquiera salir del hangar. Ese es exactamente el parámetro cuya validación requería con mayor urgencia la planificación rusa para la supresión de las bases aéreas no tripuladas de la OTAN. Los ajustes en las adquisiciones militares en los 30 días posteriores al incidente incluyen un aumento del 17% en los pedidos de paquetes de guía terminal mejorados para los sistemas rusos relacionados. En China, la extracción de esta lección opera a través de un marco cuya principal aplicación geográfica involucra los escenarios de contingencia del Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional. Pero la lógica operativa es idéntica a la aplicación rusa y es directamente relevante para los activos aéreos no tripulados estadounidenses, específicos de los que dependería cualquier respuesta a una contingencia en Taiwán. Las brigadas de misiles DF-21D y DF-26 del Ejército Popular de Liberación ahora están simulando tamaños de salvas escalados al evento observado en Israel. Están enfatizando el volumen brutal y la metodología de datos de orientación comercial por encima de los costosos y sofisticados sistemas de recolección de inteligencia. El concepto específico que Pekín está refinando es la neutralización en las primeras horas de la capacidad de aumento de drones furtivos de Estados Unidos y sus aliados en bases de avanzada en Japón, Corea del Sur y la isla de Guam. El objetivo es destruirlos antes de que se pueda establecer el ritmo de operaciones aéreas no tripuladas que requeriría cualquier respuesta militar estadounidense a una crisis asiática. Las suposiciones de supervivencia para las bases de drones de avanzada aliadas se han ajustado drásticamente a la baja en el modelado interno militar chino. Los efectos en la cadena de suministro ya son totalmente visibles hoy. Los proveedores de satélites comerciales en la región informan de un aumento masivo en la asignación de tareas cifradas de alta resolución rastreables a entidades chinas. Estas tareas se concentran en escanear las instalaciones de bases aéreas no tripuladas de avanzada en múltiples teatros del Pacífico Occidental controlados por los aliados. Pekín ahora tiene pruebas demostradas con datos operativos de fuego real contra la infraestructura de drones furtivos certificada por Occidente. Saben que el mapeo comercial de firmas térmicas, combinado con una arquitectura de salvas de saturación de precisión, puede neutralizar la capacidad de respuesta no tripulada de un aliado tecnológicamente sofisticado en menos de 25 minutos. Esa demostración cambia el cálculo de contingencia de Taiwán, de maneras que se extienden más allá de la planificación militar para tocar la toma de decisiones políticas de cada gobierno aliado. 3 naciones adicionales ya han iniciado recalibraciones públicas haciendo referencia al ataque nocturno por su nombre. Arabia Saudita ha acelerado la adquisición de sistemas avanzados de ataque de precisión de socios chinos. Citaron las necesidades de protección para sus propios activos de drones dispersos y referenciaron explícitamente a los 9 hangares israelíes en la justificación de su compra. La aritmética de adquisición para ellos es sencilla y a la vez aterradora. Si los hangares de drones furtivos más protegidos de la región pudieron ser neutralizados en 24 minutos sin usar inteligencia clasificada, entonces el valor de protección física para los sauditas requiere una reevaluación urgente. Por su parte, Turquía ha encargado nuevos estudios de vulnerabilidad para sus instalaciones aéreas de avanzada a lo largo de su frontera oriental. Los documentos de planificación adoptan el evento nocturno israelí como el nuevo modelo de amenaza de referencia, explícito contra el cual se debe medir su propia supervivencia. India ha expandido apresuradamente las consultas técnicas por canales secundarios sobre cómo endurecer sus sitios de almacenamiento de drones en el norte contra amenazas balísticas. Al mismo tiempo, han acelerado los plazos de producción nacional de combustible sólido, cuya urgencia aumentó visiblemente tras la operación nocturna. La preocupación específica de la India se mapea directamente con la metodología de selección de objetivos comerciales para obtener una precisión de menos de 8 metros. Pero hay una pregunta no formulada que se esconde debajo de cada evaluación posterior al ataque, que ninguna sesión informativa oficial ha abordado públicamente.
Las evaluaciones clasificadas que revisé reconocieron esta pregunta con la incomodidad profesional específica de los analistas que saben que están documentando una secuencia letal. La pregunta es esta. ¿Qué pasa si la próxima salva de misiles apunta a las estaciones terrestres de satélites cuya arquitectura de enlace ascendente alimenta con datos operativos a las plataformas furtivas que lograron sobrevivir? La operación nocturna destruyó los hangares, pero la pregunta de seguimiento es peor. ¿Está la arquitectura de comando operativo, los nodos de retransmisión de datos y la infraestructura de enlace de comando certificada contra esa misma metodología de mapeo comercial? La respuesta documentada es un rotundo no. La trayectoria de 90 días que sigue a la operación nocturna conlleva 3 caminos de desarrollo muy claros y observables. Estados Unidos e Israel intentarán la dispersión de emergencia de los activos furtivos restantes hacia sitios secundarios, cuya infraestructura de hangares no estaba entre los 9 objetivos principales. Pero las fracturas del mando y control de esos minutos de apertura persistirán durante al menos 8 semanas. Ese es el tiempo mínimo necesario mientras se construyen nodos endurecidos de reemplazo y se prueban nuevos protocolos bajo condiciones de amenaza real. Mientras tanto, Irán publicará imágenes cuidadosamente seleccionadas, no para celebrar, sino para enviar una señal con precisión operativa brutal, una señal de que el paquete de selección de objetivos de seguimiento ya ha sido ensamblado contra esos mismos sitios de dispersión secundarios recién elegidos. Washington convocará revisiones interinstitucionales urgentes que generarán nuevas evaluaciones de vulnerabilidad y solicitudes de financiamiento suplementario. Pero esas entregas de hardware requerirán plazos que los cronogramas de reemplazo de 8 semanas simplemente no pueden acomodar frente a un adversario dispuesto a golpear. 1350. Ese número acumula un inmenso peso estratégico con cada repetición, porque no representa simplemente una cantidad de misiles, sino una cantidad de soluciones de objetivos de precisión validadas con datos comerciales. Cada uno de esos 1350 impactos confirmó con datos operativos de fuego real una brecha en el modelo de amenaza que el aparato oficial sigue intentando ocultar. La única variable desconocida que sigue sin resolverse en los niveles de clasificación más altos es si Irán mantiene una reserva de seguimiento de aproximadamente 1.800 misiles de clase Salman listos para su uso inmediato. No tenemos la cifra precisa de su inventario, solo poseemos la aterradora disposición demostrada de gastar el costo de 1.350 armas en un solo ataque coordinado. Cualquier planificador operativo racional asume que una nación dispuesta a comprometer esta cantidad en una operación ya se ha aprovisionado para la siguiente. La máquina en la que confiábamos ya no es la máquina que tenemos. Esa es la conclusión operativa de las fuerzas de defensa de Israel y Estados Unidos que los medios están tratando de suavizar con lenguaje diplomático. Los hangares estaban certificados como protegidos, pero el modelo asumió amenazas equivocadas y esa insuficiencia se confirmó en 24 minutos de fuego. El paquete de selección de objetivos de seguimiento para las estaciones terrestres de satélites se está ensamblando justo en este momento. Están utilizando la misma metodología comercial contra instalaciones que están transmitiendo las mismas firmas térmicas que condenaron a esos 9 hangares. Si te has quedado conmigo a lo largo de todo este análisis, ya entiendes perfectamente por qué existe este canal. ¿Por qué la comunidad a la que sirve es el único contrapeso al impulso institucional que convierte las advertencias precisas en comunicados de prensa vacíos sobre posturas resilientes? Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte la verdad. Comparte esto con cada persona en tu red que esté consumiendo la caracterización oficial de este ataque y que merezca entender lo que probaron 1.350 misiles Salman. Y deja un comentario abajo diciéndome qué configuración de base aérea no tripulada crees que está más expuesta a la metodología de mapeo de firma térmica. Porque esa conversación es exactamente la que la narrativa oficial está trabajando con mayor urgencia para evitar que ocurra claramente en el discurso público. El próximo movimiento ya está en marcha y los respiraderos de escape de los sitios de dispersión secundaria están produciendo las firmas térmicas que guiarán los misiles de mañana.